Bienvenidos a la clase de farmacología aplicada en atención de salud. Soy la doctora Indra Jiménez, médico general, y el día de hoy le facilitaré el tema. Los objetivos que se logrará durante toda la clase de farmacología general aplicada en temas de salud son los siguientes. De primer lugar, es orientar a los participantes los fundamentos básicos de la ciencia farmacológica. 2. Capacitación en el conocimiento general de 1. Terminología básica farmacológica. 2. Los diferentes mecanismos biológicos por los que los fármacos ejercen sus acciones. 3. Los distintos procesos farmacocinéticos y cómo es que estos fármacos se distribuyen por todo el organismo. 4. Los procesos farmacodinámicos. Es cómo los medicamentos generan su fuerza, su potencia en el organismo. 5. Las reacciones adversas y efectos tóxicos. 6. Acción farmacológica y efecto farmacológico. 7. ¿Qué es un producto farmacéutico? 8. ¿Cómo se logra la dispensación luego de que se obtiene un producto farmacéutico? 9. Dosis de los fármacos. Aquí estamos hablando de las cantidades y márgenes terapéuticos de cada fármaco. 10. Presentación de los fármacos. Estamos hablando que va a haber un contenido explicativo acerca de las distintas presentaciones que se disponen en los fármacos, como tabletas, cápsulas, comprimidos, cuando es líquido, cuando es polvo, y pues dependiendo de esto van a ser las vías de administración del medicamento, ¿ok? Entonces, estos son los dos objetivos principales que alcanzaremos en el primer módulo de farmacología general. De último, de tercer lugar, ¿okay? Tenemos también que vamos a alcanzar la capacitación en el conocimiento general con orientación clínica. Aquí vamos a hablar de dos fármacos muy frecuentes utilizados en el ambiente hospitalario, ¿ok? Y indicado como abordaje para el tratamiento, como abordaje protocolo de tratamiento de ciertas enfermedades específicas o condiciones patológicas específicas. Cuando hablamos de condiciones patológicas específicas son enfermedades, ¿ok? En estos están los fármacos anticonvulsivos. Aquí se van a estudiar todas las propiedades generales de estos fármacos con orientación clínica específica. Y de segundo, fármacos broncodilatadores, ¿ok? Que también vamos a estudiar, vamos a explicar todo lo que son las propiedades generales de estos fármacos broncodilatadores y su orientación clínica específica, ¿ok? Para una patología como tal. Antes de entrar en detalle de lo que es la definición de farmacología, es importante conocer su terminología. La terminología de esta palabra proviene del griego fármaco, que significa drogas o medicamentos, y logia, tratado o estudio. Luego que tenemos el significado de la terminología de farmacología, pues sencillamente podemos relacionarlo y formar un concepto básico de lo que se trata la farmacología. Entonces, según la definición en la imagen, es el estudio de los medicamentos que incluye todas estas propiedades presentes en la imagen. Las voy a mencionar rápidamente: historia, origen, propiedades físicas, propiedades químicas, presentación, efectos bioquímicos, efectos fisiológicos, mecanismo de acción, mecanismo de absorción, distribución, biotransformación, eliminación, en la cual esta palabra de eliminación la vamos a sustituir por excreción, ¿ok? Más adelante le voy a explicar la diferencia entre eliminación y excreción. Entonces, biotransformación, excreción y fines terapéuticos. Todas estas propiedades que incluyen el estudio de los medicamentos nos puede contribuir a un efecto beneficioso o un efecto adverso. Cuando hablamos de un efecto beneficioso, la palabra efecto significa resultado, ¿ok? Y beneficioso es porque va a ser un resultado favorable a nuestro organismo, un resultado que deseamos y esperamos que nos haga bien el medicamento o el fármaco. O un efecto adverso. En este caso sería lo contrario, como decir el antónimo de lo beneficioso. Es un resultado no deseado o no favorable y que pues puede pasar tras la administración de un medicamento. Luego que el medicamento es absorbido, ¿ok? En el torrente sanguíneo, nos puede dar un efecto adverso. Entonces, cualquiera de los dos puede pasar luego de la
de la administración del fármaco, independientemente de sus distintas vías de administración, que hablaremos también más adelante. Ahora, en resumen, una definición sencilla es que la farmacología estudia las propiedades de los fármacos y el efecto fisiológico una vez nos los tomemos o una vez que sea administrado el medicamento en nuestro organismo. Ahora, esto puede acarrear un efecto beneficioso o un efecto adverso. ¿Qué es lo que también tenemos que tener claro en otro concepto muy básico? Es el efecto fisiológico. Para aquellas personas que no conocen la terminología fisiológico, es un término que se refiere a algo propio de nuestro organismo. Es una acción que nuestro propio organismo realiza de forma automática, ¿ok? Voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, los músculos. Los músculos tienen un efecto fisiológico que es de contracción y es de relajación. Ambos son activados por sustancias químicas que producen nuestro cuerpo normalmente y que a través de esa sustancia química y el sistema nervioso pues se va a encargar de activar, ¿ok?, el efecto fisiológico muscular, que es la de contracción y es la de relajación. Ese es un ejemplo sencillo de lo que es un efecto fisiológico para aquellas personas que no conocen la terminología fisiológica, ¿ok? Fisiología viene siendo el estado normal, una respuesta normal que siempre está haciendo nuestro organismo, ¿ok?, en una circunstancia o en un ambiente o un medio externo normal. Entonces, ya luego que hemos aclarado las terminologías básicas, ahora continuamos con la siguiente presentación. Bueno, ahora en la siguiente presentación hablaremos de la composición de un medicamento, ¿ok? Entonces, un medicamento va a estar conformado por un principio activo más el excipiente. Entonces hay que tener muy claro esto, cómo es que está formado un medicamento o cómo está compuesto un medicamento o un fármaco. Entonces está compuesto por el principio activo más el excipiente. ¿Qué es un principio activo? Un principio activo es toda sustancia o mezcla de sustancia, cualquiera sea su origen, humano, animal, vegetal, mineral, microbiológico, químico o afines, a la cual se le atribuye una actividad farmacológica específica. Entonces, ¿qué es lo importante ver en esta imagen? Vean la palabra sustancia. Ahora, eso es en singular, plural, mezcla de sustancias. En cuanto a la etiología de la sustancia o de las mezclas de sustancia en plural, pueden ser humano, animal, vegetal, mineral, microbiológico, químico o afines. La siguiente palabra que hay que tomar en cuenta es que tiene una actividad farmacológica específica. Cuando hablamos de actividad es una acción farmacológica específica. Entonces, son palabras puntuales que debemos tener consciente, ¿ok? Y que nunca se nos debe olvidar. Principio activo es sustancia o mezcla de sustancias que pueden ser de cualquier origen o afines y que a través de esta sustancia o sustancias me va a realizar una actividad, es decir, una acción farmacológica específica. Vean la siguiente palabra, específica, propia, ¿ok? Entonces, cada principio activo tiene una acción propia de ella misma y que es donde va a realizar su acción. ¿Dónde van a actuar los principios activos? Pues como hablamos anteriormente o mencionamos anteriormente, en el órgano diana, en las células, ¿ok? Ahí es donde va a realizar la acción o la actividad farmacológica específica. Esto es el principio activo. Cuando hablamos de excipiente, son aquellos componentes que se agregan intencionalmente. Entonces, aquí en excipiente, vean, agarren aquí este punto, intencionalmente. Nunca se les olvide. O sea, son componentes que se agregan intencionalmente a la formulación de una forma farmacéutica, que es diferente. Aquí hay otra palabra, muchachos. Diferente. Diferente del principio activo, ¿ok? Entonces, es un componente que se agrega intencionalmente a la fórmula, pero que es diferente al principio activo y que se ha evaluado de manera apropiada en su seguridad. Entonces, lo agregan intencionalmente
pero es un componente que es evaluado de manera efectiva y comprobada y efectiva para que sea un excipiente seguro para nuestro organismo. Entonces eso es un excipiente. En pocas palabras, el excipiente es un componente funcional, ¿ok? Son funcional, la palabra funcional es porque nos atribuye o nos contribuye a diferentes efectos en el principio activo. Por ejemplo, los excipientes como componente funcional serán aquellos que pueden ayudar a mantener al fármaco en la forma correcta para que pueda llegar al órgano diana y realizar su efecto. Esa es una de las funciones que cumple el excipiente. También, como son agregados funcionales, agregados intencionalmente a la fórmula, muchas veces otras de las funciones importantes que cumplen los excipientes, aparte de ayudar al fármaco de llegar de forma correcta al órgano diana en la célula, es darle dilución al principio activo, solvente, o sea, la parte de la solvencia del principio activo, ¿ok? O sea, para diluirlo, para su solvencia, o incluso también para darle sabor al fármaco. La mayoría de los componentes funcionales siempre está incorporado un tipo de azúcar, bien sea sucralosa, en fin, o afines de subtipos de azúcar, ¿ok? Entonces, esos son los excipientes. Puede ser un componente o puede ser varios componentes, ¿ok? Pero es totalmente diferente del principio activo. Entonces, el que nos va a dar la acción farmacológica es el principio activo, no el excipiente. Porque si no, entonces el excipiente sería el fármaco, ¿ok? Y no el principio activo. Y no, el excipiente solamente es componentes funcionales que van a ayudar a los fármacos de forma correcta de llegar de una manera más rápida a los órganos diana en las células, ¿ok? Entonces, composición de un medicamento es principio activo más excipiente. Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que es un producto farmacéutico. Un producto farmacéutico es todo preparado que contenga el o los principios activos, ¿ok? Puede ser una sustancia o mezcla de sustancias afines, asociado o no a uno o más excipientes formulados, es decir, a un excipiente o a varios componentes funcionales que son los excipientes, formulados en una forma farmacéutica o de dosificación y que haya pasado por todas las fases necesarias para su dispensación, ¿ok? Entonces, un producto farmacéutico es el resultado final del preparado del principio activo más los agregados funcionales que son los excipientes. Eso nos va a originar un producto farmacéutico para que luego que pase por todas las fases necesarias de dosificación, ¿ok? De seguridad e higiene y todas estas leyes que regulan un producto farmacéutico se logre la dispensación. ¿Qué es la dispensación? Ya vendría siendo el acto farmacéutico que va desde la recepción de la prescripción médica hasta la entrega de los medicamentos o del medicamento al paciente. ¿Okay? La dispensación es como ya luego que tenemos el producto farmacéutico, pues se le entrega al paciente y el paciente nos entrega primero una prescripción médica y luego es que entregamos el medicamento. O sea, ese es el orden. La dispensación es desde el acto farmacéutico en donde recibe la prescripción médica o de algún profesional de la salud, bien sea veterinarios, odontólogos, médicos, psiquiatras, todo aquel personal de salud que están autorizados en la indicación, en indicar medicamentos, ¿ok? A los pacientes. Entonces, hace su récipe, su receta médica y pues se le entrega al farmacéutico y este se va a encargar de entregar el producto farmacéutico. Entonces, esa es la dispensación. Esto es básico en lo que es la parte de farmacia, ¿ok? Es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, viene siendo como que luego que se hace todo el preparado del principio activo, se llega al final de lo que es ya un producto farmacéutico. Bien, ahora,
en muchos fármacos y muchos medicamentos, en la mayoría de los países, se requiere una prescripción médica, en donde, y sobre todo cuando son fármacos o medicamentos que hay que tener muchas precaución, ¿ok? A la hora de ser administrado en un paciente. Entonces, con más razón, se necesita la orden médica para que pueda ser entregado al paciente, ¿ok? Entonces eso es lo importante de conocer lo que es un producto farmacéutico y el concepto de dispensación. Bien, ahora vamos a explicar las disciplinas farmacológicas. La farmacología en general tiene ramas, ¿ok? Se divide en diferentes ramas o en diferentes disciplinas que se van a encargar de estudiar las diferentes propiedades farmacológicas y de todos los fármacos en realidad, ¿ok? De todos los fármacos existentes. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la disciplina de la farmacología? De la siguiente manera, ¿ok? Vamos a empezar aquí, con mi apuntador. Voy a iniciar con lo que es la farmacognosia. La farmacognosia estudia el origen, caracteres, estructuras anatómicas y química de las drogas naturales, ¿ok? Luego tenemos lo que es la farmacocinética, estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. Luego farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. Farmacotecnia tiene que ver con la preparación y distribución de las drogas. Farmacometría estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud de resultados obtenidos. Toxicología estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. Farmacología molecular estudia las interacciones del fármaco con el organismo. Farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas en el hombre, tanto sano como enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades. Y por último, farmacoterapia, ¿ok? Es muy relacionada también con la farmacología clínica. Se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar. Cuando hablamos de evitar, la terminología propia es prevenir. Entonces, se ocupa del uso de fármacos destinados a prevenir y tratar las distintas enfermedades. Todas estas son las disciplinas, todas estas que acabo de mencionar son disciplinas de la farmacología. Ahora, las que tenemos aquí en estos cuadritos, ¿verdad? Subrayadas como así punteadas de color fucsia, las enmarqué en ese color porque son las más importantes, ¿ok? No es que las demás no sean importantes, pero estas dos son las que vamos a hablar en todo lo que es la farmacología. De por sí, estas dos son las que se encargan de estudiar las distintas propiedades de los fármacos de los medicamentos. Por ejemplo, cuando hablamos de farmacocinética, podemos asociar, a mí me gusta mucho asociar las palabras, ¿ok? La terminología de las palabras, porque siempre la terminología de las palabras nos da una definición breve, que lo que sencillamente hacemos es unirla y formamos una definición un poco más compleja. Pero la terminología de las palabras siempre es importante saberla porque en ella siempre se oculta el resultado o la definición como tal, ¿ok? Entonces, farmacocinética, cuando hablamos ya sabemos que fármaco es fármaco, medicamento, pero cuando hablamos de la terminología cinética estamos hablando, o significa, mejor dicho, movimiento. Cinética tiene que ver con el movimiento. Entonces, aquí, al final de la farmacocinética, hay una definición breve que dice, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. Ok, aquí vamos a estudiar cómo el medicamento o cómo los medicamentos se mueven por todo el organismo, ¿ok? Se mueve por todo nuestro organismo, desde el momento en que se administra el fármaco, luego la absorción, luego la distribución, ¿ok? Cómo se distribuye el fármaco en nuestros tejidos a través de nuestra circulación sanguínea. La biotransformación o transformación, o sea, cómo se transforma el fármaco en nuestro organismo, y la eliminación, que la vamos a sustituir por la palabra excreción, es decir, cuando sale, ¿ok? Sale de nuestro cuerpo el fármaco. Entonces, la farmacocinética va a estudiar o estudia los diferentes movimientos que la droga realiza en nuestro organismo. Ahora bien,
Un principio básico de la farmacología en cuanto a su propiedad farmacocinética es que aquí es la ciencia, la farmacocinética va a ser la ciencia o la rama de la farmacología que se va a encargar de estudiar lo que el organismo, o sea, nuestro organismo, le hace a las drogas, ¿ok? Pendiente con eso. Entonces, nuestro organismo es el que va a hacer que todos esos fármacos realice los distintos movimientos de absorción, de distribución, de transformación y de excreción. Ok, perfecto. Luego tenemos la farmacodinámica, otra disciplina muy importante de la farmacología. La palabra dinamia es poder, es potencia, ¿ok? Es el poder del fármaco, la acción del fármaco. Si nos vamos más allá del sinónimo, poder, acción, la capacidad de accionar del fármaco, de los fármacos como tal. Entonces, aquí abajo tenemos otra breve definición que dice, es todo lo que los fármacos o el fármaco ejercen sobre el organismo. Ahora, aquí va a ser lo contrario a la farmacocinética. Mientras esta farmacocinética va a estudiar lo que el organismo le hace a las drogas, aquí el papel protagónico lo tiene el fármaco o los fármacos. Es decir, que es la rama de la farmacología que va a estudiar lo que la droga ahora le va a hacer a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, ¿ok? Eso es farmacodinamia. Y eso lo va a estudiar a través de los distintos mecanismos de acción o sinónimo, actividad farmacológica específica que va a realizar el fármaco o los fármacos. ¿Ok? Eso es la farmacodinamia. Muy bien. Entonces, estas son las dos disciplinas que vamos a estudiar en la farmacología general y en la que nos vamos a enfatizar. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente presentación. En la siguiente presentación es como una breve conclusión o resumen de lo que estábamos explicando anteriormente. ¿Okay? Vean que aquí hay como un proceso, como un ciclo. Entonces se define como ciencia que estudia los procesos cinéticos de los medicamentos en el organismo vivo. ¿Bien? Los distintos movimientos. O sea, la farmacología general siempre va a estar estudiando los movimientos y los mecanismos o las actividades farmacológicas que realizan el fármaco, ¿ok? Como tal. Entonces, eso siempre va a ser como un ciclo porque del fármaco al organismo, pero también se va a estudiar del organismo al fármaco y así sucesivamente. Entonces, eso lo va a hacer a través de estas dos ramas esenciales para entender la farmacología, a través de la farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco, y la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. Estos dos conceptos, para mí, en mi perspectiva propia, pues son principios que rigen a la farmacología, ¿ok? Entendiendo estos principios, se nos va a hacer más fácil de comprender luego o de estudiar más a fondo las propiedades que contiene cada proceso, o sea, tanto el farmacocinético como el farmacodinámico, ¿ok? Bien. En detalle, ahora vamos a entrar en detalle en cuanto al proceso farmacocinético del fármaco. La farmacocinética se va a realizar a través de 4 procesos diferentes, ¿ok? Iniciamos con la absorción. La absorción es el momento en el que el fármaco entra en el torrente sanguíneo, es decir, desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea. Para decir que un fármaco es absorbido, es necesario que entre a la circulación sanguínea. Mientras no llegue a la circulación o torrente sanguíneo, no ha sido absorbido el medicamento, ¿ok? Esto va a estar relacionado directamente con las distintas vías de administración, bien sea vía enteral, parenteral, oral, ¿ok? Incluso también está relacionada con las dosis de los fármacos. Luego tenemos lo que es la distribución. La distribución consiste desde el torrente sanguíneo hasta llegar al órgano o a los distintos tejidos. ¿Okay? Cuando hablamos de los distintos tejidos, aquí pues es cuando llega al órgano diana celular. ¿Okay?
Entonces, recordando que la célula es la unidad funcional y a través de la célula es donde se forman los diferentes tejidos. Bien, entonces la distribución es en el momento en que ya el fármaco está en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y llega al órgano, a los órganos o a los distintos tejidos. Esto va a depender del tamaño del órgano, la circulación, la solubilidad y fijación a macromoléculas sanguíneas. Posterior tenemos lo que es la metabolización como tercer proceso farmacocinético. Esta es la transformación del fármaco a metabolitos activos, inactivos o tóxicos, que tienden a favorecer la excreción. Vean que aquí sí está propia la palabra, ¿ok? La terminología de cuando se sale el fármaco, cuando se sale del fármaco del organismo, es la palabra excreción. Ahora, la transformación del fármaco es realizada principalmente a nivel hepático. Anatómicamente hablando es a nivel del hígado, ¿ok? Entonces, en el hígado es donde ocurre la transformación del fármaco en metabolitos activos. Muchas veces cuando este fármaco es transformado a nivel hepático, se transforma a metabolitos que pueden ser activos e inactivos. Es decir, una parte del fármaco se van a inactivar y otros metabolitos van a quedar activos y son los que van a ejercer la acción farmacológica. Ahora, esto va a estar relacionado con los distintos procesos de reducción, oxidación, hidrólisis, hidratación, conjugación, condensación o isomerización. Y el último proceso dentro de la farmacocinética es la excreción. Vean que aquí ya no está la palabra eliminación. Ahora, excreción es la capacidad que tiene el organismo, vean la palabra, en expulsar el fármaco a través de distintos órganos que cumplen función excretora, es decir, función de salida, que es lo mismo. Están relacionados, obviamente, con los órganos excretores principales, como son los riñones, el hígado, glándulas sudoríparas y glándulas salivares, ¿ok? Entonces, la excreción es la capacidad de expulsar los residuos metabólicos, porque al final el fármaco, luego que es transformado, va a terminar siendo un residuo metabólico y es durante el proceso de excreción que estos residuos van a ser expulsados del organismo a través de los distintos órganos, principalmente las vías urinarias en los riñones, vía hepática a través de la bilis, ¿ok? Las glándulas sudoríparas y salivares también intervienen, pero los órganos principales son renales, hepático y a nivel del intestino fecal, ¿ok? Entonces esos son los tres órganos. El medicamento puede excretarse por vía urinaria, por vía fecal o a través de la bilis, producto de la secreción del hígado. Ok, entonces estos son los 4 procesos farmacocinéticos. Ok, ahora continuando con la clase, ahora podemos visualizar en esta presentación un cuerpo humano, ¿okay? Donde se explican los distintos procesos farmacocinéticos. Antes de entrar en detalle con esta imagen, es importante aclarar en cuanto a dos terminologías que aunque tienen significados parecidos, cuando hablamos en cuanto a los procesos farmacocinéticos de expulsión, ¿okay? Al momento de expulsar el fármaco a través del organismo, es necesario utilizar el término adecuado. Ahora bien, en esta lámina podemos ver dos palabras, ¿okay? Excreción o eliminación. Muchas veces cuando buscamos en el diccionario, en distintos diccionarios, incluso en internet, por diferentes páginas web, los distintos procesos farmacocinéticos vamos a encontrarnos con la siguiente palabra, eliminación. ¿Okay? Esta terminología, aunque en cuanto a su definición es muy parecido o similar a la definición de excreción, a su vez ellas son totalmente diferentes unas a otras. Ahora, ¿por qué son diferentes? Bueno, según el diccionario de la lengua española, la terminología eliminación se refiere a quitar o separar algo, prescindir de ello, alejar o excluir a una o a muchas personas de una agrupación o de un asunto. Ahora, cuando buscamos en el diccionario la terminología excreción, según el diccionario de la lengua española, su
resultado, su definición es la siguiente. Es la expulsión de los residuos metabólicos del organismo. Ok. Entonces, para aclarar mejor en cuanto a estas dos palabras, eliminación puede ser, aunque bien sea quitar o separar o sacar algo del cuerpo, estamos refiriendo que se está refiriendo que puede ser o cualquier persona, o sea, en persona o cualquier situación como tal. Bien, como estamos hablando de un proceso orgánico, el interés aquí es que se tenga que adecuar la terminología correcta para los procesos orgánicos. En este caso, como dice el diccionario de la lengua española, la palabra excreción significa la expulsión de los residuos metabólicos a través del organismo. Entonces, excreción va a ser la palabra correcta, ¿ok? Vendría siendo la terminología correcta dentro de los procesos farmacocinéticos. Es importante usar las terminologías adecuadas, ¿ok? Aunque eliminación y excreción sea lo mismo, difieren. Mientras eliminación lo podemos usar para quitar, separar algo en personas o cualquier situación, cuando hablamos de excreción es algo propio del organismo. Entonces, la palabra adecuada es excreción. Entonces, ya aclarando estos dos términos, podemos seguir avanzando con los procesos farmacocinéticos, entendiendo claro que es la palabra excreción, ¿ok? Excreción para expulsar los residuos. Recordemos que los fármacos, cuando hablamos dentro de los procesos metabólicos, los fármacos van a ser metabolizados a nivel hepático y pues obviamente una parte va a ser residuo y otra va a ser la parte activa donde va a ejercer la acción farmacológica para luego posterior expulsarse a través del organismo. Ok. Ahora sí, continuando con la imagen con respecto al cuerpo humano que estamos viendo aquí presente, vean cómo inicia, ¿ok? Entonces empezamos haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo entra? Ok. ¿Cómo entra el fármaco? Dependiendo del sitio de administración, se va a iniciar con la absorción, ¿verdad? Cuando llega a la circulación sanguínea. ¿A dónde se dirige? Muy bien. Luego que el fármaco está en el torrente sanguíneo, ella va a distribuirse a los distintos órganos, en este caso el órgano principal donde se va a metabolizar y posteriormente a los demás tejidos, exactamente al órgano diana en las células, ¿ok? Esa va a ser su distribución, va a ser su trayectoria. Por supuesto, a través de unos transportadores que son los que se van a encargar de recibir este metabolito del fármaco. Luego que es metabolizado, es transformado, ¿ok? Es captado por unos transportadores que lo van a hacer llegar hasta el órgano diana celular. ¿Cómo se transforma? Muy bien, como lo explicamos anteriormente, a través de, anatómicamente hablando, con el órgano, el hígado, ¿ok? El hígado va a ser el principal órgano de metabolización, de biotransformación de los fármacos. ¿Cómo se elimina? Bien, se elimina a través del proceso de excreción y esto se logra a través de los diferentes órganos excretores. Puede ser por las vías urinarias, puede ser por la vía fecal o por la vía bilis a nivel hepático, ¿ok? Entonces, cualquiera de estos órganos pues van a ser tocados por los fármacos y posteriormente van a ser expulsados. Sencillo, esto es algo sencillo, es un proceso que pues no tiene nada de complicado, es todo lo contrario, es muy fácil de entender y lo importante de conocer en cuanto a los fundamentos básicos de los procesos farmacocinéticos es que está compuesto por 4 procesos primordiales: absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Después de entender todo esto, tener la comprensión de estos 4 procesos, pues se nos va a ser muy fácil entender todo el proceso farmacocinético de los medicamentos. Muy bien, continuamos con la siguiente presentación. Luego que terminamos de explicar lo que consiste la farmacocinética y los distintos procesos que a ella se contribuye, ahora vamos a hablar lo contrario de la farmacocinética. Ahora viene lo que es la farmacodinámica. Este proceso estudia la potencia del fármaco en el organismo. Cuando hablamos de la terminología
farmacodinámica hablamos acerca del poder, la potencia que tiene el fármaco o los fármacos en ejercer una actividad biológica en el organismo. Bien, entonces va a ser la rama de la farmacología que va a estudiar la potencia del fármaco en el organismo. Aquí viene el segundo principio básico y fundamental de la farmacología en general, que es en donde el fármaco, o sea, va a estudiar la interacción del fármaco hacia nosotros, ¿ok? Lo que el fármaco le va a hacer a nuestro cuerpo. El fármaco llega al órgano diana a través de los receptores celulares. La farmacodinamia estudia la respuesta de acción del fármaco o de la actividad del fármaco y los mecanismos de acción por los cuales lo va a producir. Entonces, es importante saber si va a interactuar con los receptores celulares, como bien lo acabo de definir. Entonces es importante conocer los receptores celulares. ¿Qué son estos receptores y para qué función nos da en el organismo estos receptores celulares? Entonces, los receptores la vamos a definir como estructuras macromoleculares celulares que tienen una finalidad concreta y que son activados en su actuación por distintas sustancias, tanto naturales como externas al organismo. Ok, vean aquí ciertas palabras en cuanto a la definición de los receptores. Son estructuras macromoleculares, ¿ok? Tienen una finalidad concreta y específica y van a estar activados por distintas sustancias. La palabra tanto sustancias naturales como sustancias externas. Estas sustancias externas van a provenir de los fármacos, ¿ok? Ahora, en nuestro cuerpo produce sustancias naturales que son las que se van a encargar darle un efecto fisiológico, activar, mejor dicho, es la palabra, activar los efectos propios del organismo. En este caso, los efectos fisiológicos, cuando hablamos de la definición de farmacología general, ¿ok? Entonces, los efectos fisiológicos van a estar activados, bien sea por las sustancias naturales que nuestro propio cuerpo produce a través de los sistemas nerviosos, a través de toda esta complejidad de lo que es el sistema nervioso, o a través de factores externos, sustancias externas, como van a ser los distintos fármacos. Cada fármaco en su mecanismo de acción va a tener afinidad con receptores celulares específicos, ¿ok? No todos los fármacos interactúan de la misma forma. Cada fármaco va a tener su propio mecanismo de acción y su propia afinidad con ciertos receptores específicos celulares. Muy bien. En la imagen podemos ver un ejemplo, ¿ok? Vamos a señalar aquí, lo voy a señalar con el puntero. Estas serían las sustancias químicas. Esto que están aquí son las sustancias químicas que no pueden unirse a los receptores celulares. Quiere decir que estas sustancias, bien sea en este caso externas, vamos a suponer que son externas, fármacos, ¿ok? De propio de los fármacos, vean que sus estructuras no son similares para poder compenetrarse con los receptores celulares. Esto vienen siendo los receptores, tienen como una especie de enchufe, ¿ok? En la superficie celular. Enchufe lo estoy diciendo como para tomarlo en relación, como ejemplo, ¿ok? Relacionarlo. Estas sustancias, al no tener las estructuras similares con los receptores, pues por lo tanto no van a poder unirse. Por lo tanto no tiene afinidad. Eso significa que no tiene afinidad con estos receptores celulares. Mientras que hay sustancias químicas que pues sus estructuras puede fácilmente compenetrar con los receptores celulares, ¿ok? Porque son estructuras similares a los receptores. Entonces tiene afinidad. A esto es lo que le llamamos afinidad con los receptores celulares. Bien. Luego de esto, esta imagen, aquí podemos entender un poco cómo es que las distintas sustancias químicas interactúan con los receptores celulares. Primero deben de tener afinidad. Eso es lo primero, ¿ok? Afinidad con los receptores celulares. Y segundo, tiene que tener algún estímulo, bien sea activado o una inhibición de los estímulos en la respuesta intrínseca, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que la farmacodinámica va a interactuar con los receptores celulares y tienen que ejercer las siguientes funciones. 1. Tener afinidad propia con receptores celulares específicos a las sustancias tanto naturales como externas y tener alguna actividad intrínseca o reacción intrínseca para que pueda darse una respuesta fisiológica deseada, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que consiste brevemente lo que es la farmacodinámica. Es la rama de la farmacología que va a estudiar la acción de los fármacos a través de los distintos mecanismos que utilizan estos medicamentos para o en cuanto a la referencia directa con los receptores celulares específicos. Muy bien. Bien, ahora les voy a plantear aquí una imagen en la siguiente presentación, ¿ok? Sobre el mismo tema, el mecanismo de acción, pero vamos a verlo como en 3 imágenes paralelas y que cada una y cada imagen tiene diferencias unas entre otras. La primera imagen, ¿ok? Que vendrá siendo antes de tomar el medicamento. O sea, estamos hablando aquí de un ejemplo en donde todavía no se ha estado tomando el medicamento, sencillamente nuestro cuerpo está reaccionando a un efecto fisiológico normal a través de las sustancias químicas que produce nuestro propio cuerpo. Pues obvio que estas sustancias químicas siempre van a estar afines a nuestros receptores celulares específicos y pues va a producir una actividad celular normal, ¿ok? Esto es lo que nos refiere en la primera imagen. Ahora, luego tenemos la introducción de los fármacos, en este caso un fármaco agonista. Bien, voy a hacer una pausa aquí. Los mecanismos de acción, para que un fármaco ejerza una acción fisiológica, ¿ok? Un efecto fisiológico en nuestro organismo, lo va a hacer a través de 2 procesos, un proceso agonista y un proceso antagonista. Un proceso agonista es aquel, se define como la capacidad que tiene el fármaco o las sustancias químicas de incrementar o activar algún efecto fisiológico, mientras que el fármaco antagonista vendría siendo lo contrario. Sí, en esto es como el antónimo y el sinónimo. Bueno, el antagonista vendría siendo el antónimo, ¿ok? Aquí va a ser todo lo contrario. Aquí los fármacos o los fármacos como tal o las sustancias químicas generalmente son los fármacos antagonistas que van a producir el efecto de bloqueo, ¿ok? De bloqueo para que las sustancias químicas que produzca nuestro propio cuerpo no pueda ejercer o iniciar una actividad fisiológica. Entonces, el antagonista van a ser bloqueadores de los receptores celulares. Bien, entonces vamos a definir de la siguiente forma. Los fármacos agonistas van a hacer aquella acción farmacológica, va a tener aquella acción farmacológica en el cual van a tener afinidad con los receptores celulares para que se pueda incrementar, o sea, se active un efecto fisiológico e incluso potenciarlo e incrementar su actividad celular. Mientras que los fármacos antagonistas van a ser bloqueadores de los receptores celulares. Muy bien, eso vendría siendo la definición agonista y antagonista. Ahora sí, continuando con la imagen, vamos a iniciar con la segunda imagen, ya luego que hablamos de la imagen antes de tomar el medicamento, lo que sucedía normalmente, una actividad celular normal producida por nuestras propias sustancias químicas. Bien, pero resulta ser que ahora después de tomar algún medicamento que tenga una acción agonista, pues vean cómo va a interactuar con los receptores celulares. La pastillita, estas como que son pastillitas verdes, por ponerla de ejemplo, van a ser las sustancias químicas de nuestro propio cuerpo. Pero los azules oscuritos van a ser el fármaco con acción agonista. Vean que tienen afinidad con los receptores celulares, o sea, van a compenetrar con receptores celulares específicos y esto a su vez me va a incrementar la actividad celular, ¿ok? Mientras que en el fármaco antagonista, cuando definimos lo que era la palabra antagonista, van a tener afinidad con los receptores celulares, como vemos aquí, como muy bien vemos en la imagen, pero vean que tienen como una especie de taponcitos, ¿ok? Hablando de esto coloquialmente. Es como una especie, va a obstruir pues, el receptor. Vamos a decir
que va a impedir el paso de que las sustancias químicas propias de nuestro propio cuerpo no interactúen con los receptores celulares, y esto es con el fin de inhibir o disminuir la actividad celular. Cuando hablamos de inhibición es lo mismo que decir disminución, ¿ok? O incluso nulo. Puede haber una actividad nula como puede haber una actividad disminuida, ¿ok? De la actividad celular. Entonces, aquí en esta imagen se puede ver perfectamente cuando hay un bloqueo receptor celular por los fármacos antagonistas. Cuando un fármaco tiene esta acción antagonista, entonces no va a permitir que las sustancias químicas entre a los receptores celulares, ¿bien? Mientras que el agonista es al contrario. Vean que se une a los receptores celulares y las sustancias químicas también van a unirse a estos receptores celulares. Por lo tanto, me va a incrementar la actividad celular. Entonces, eso es importante también conocer. Esto van a ser los mecanismos, ¿ok? Los mecanismos de acción. Lo vamos a clasificar en fármaco agonista y fármaco antagonista. Bien, continuamos. En conclusión, podemos decir que el mecanismo de acción de los fármacos va a depender de dos fundamentos básicos. La primera, que tenga afinidad con los receptores celulares específicos. Y la segunda es que tenga una actividad intrínseca. A esta actividad intrínseca, cuando tiene una actividad, se le llama eficacia. Por eso la palabra actividad intrínseca o eficacia. Cuando estos fármacos me inician una actividad intrínseca, quiere decir que es un fármaco que tiene eficacia celular. Bien, esto sucede en los fármacos agonistas, hay que aclarar muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene una actividad, es decir, me activa, un efecto fisiológico, mientras que los antagonistas siempre van a estar disminuyendo o van a estar inhibiendo la actividad intrínseca. Entonces, ¿qué se puede concluir con esto? Bien, que los agonistas van a tener afinidad con los receptores celulares y van a tener una actividad intrínseca porque me la van a activar o me la van a incrementar, mientras que los fármacos antagonistas me van a tener afinidad con los receptores celulares específicos, pero no tiene eficacia porque no me va a iniciar ninguna actividad intrínseca. Cuando hablamos de intrínseca, esa palabra se refiere a algo propio del organismo, como veníamos hablando anteriormente. Entonces, no tiene eficacia porque no me va a activar o a incrementar alguna actividad intrínseca o alguna actividad fisiológica celular, sino que sencillamente va a ser todo lo contrario, me la van a inhibir. En cuanto a la definición, es un compuesto, en cuanto al agonista, es un compuesto que puede activar una vía fisiológica, ¿ok? Que conduce a un efecto. Efecto siempre va a ser el resultado. Ok, aquí vamos a hablar de un ejemplo de un fármaco agonista. En este caso tenemos el fármaco histamina, es bien conocido como un tipo la histamina es un tipo de sustancia de células defensoras propia del sistema inmune, ¿ok? Que es liberado por reacciones alérgicas, por procesos inflamatorios, entre otros. Entonces también encontramos fármacos como propios de este ingrediente, como la histamina. En este caso, vamos a tomar la histamina como una sustancia que produce nuestro propio cuerpo. Bien, entonces la histamina y la acetilcolina es un neurotransmisor. Estas dos sustancias son agonistas respectivamente en los receptores. Bien, siempre los receptores celulares van a estar bajo la denominación de alguna palabra abreviada. Siempre va a haber una palabra o un número. Vean cómo explica en la lámina que estas dos sustancias van a ser agonistas respectivamente en receptores H1 y M3. Estos receptores provocan contracción en el intestino. Bien, esas dos sustancias van a interactuar o van a tener afinidad con estos receptores celulares específicos, H1 y M3. Esto va a provocar contracción en el intestino, mientras que tenemos la siguiente sustancia química que también lo produce en nuestro cuerpo, ¿ok? La adrenalina. Bien, es un agonista de receptores beta 2 que causa relajación, ¿ok? Entonces estamos hablando
de sustancias químicas que nos produce tanto un efecto fisiológico de contracción como un efecto fisiológico de relajación, y que cada sustancia química interactúa con sus propios receptores celulares específicos. La histamina y la acetilcolina, como un neurotransmisor, va a interactuar específicamente con los receptores H1 y M3, mientras que la adrenalina va a tener afinidad con los receptores beta 2, ¿ok? O B2, que causan relajación. Estos son sustancias químicas naturales que nuestro propio cuerpo lo produce. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nuestros efectos fisiológicos siempre va a tener una acción agonista, ¿ok? Porque siempre va a iniciar, va a estar activa, va a activar un efecto propio de nuestro organismo, bien sea de contracción, bien sea de relajación. Entonces, nuestras sustancias químicas naturales siempre tienen un efecto agonista. Ahora, cuando hablamos de los antagonistas, es un compuesto que tiene afinidad por los receptores celulares, pero no conduce a un efecto, es decir, no genera una respuesta. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de administrar. Aquí sí vamos a poner un ejemplo porque lo que queremos es contrarrestar el efecto agonista, ¿verdad? Propia que produce nuestras sustancias químicas y que activa nuestro efecto fisiológico. Pero lo que queremos es hacer lo contrario, ¿ok? Como yo le expliqué anteriormente, sinónimo, antónimo. Antónimo, lo contrario al sinónimo. Bien. Si queremos hacer un efecto antagonista, es decir, lo contrario al agonista, pues tenemos que administrar un medicamento que tenga esta acción farmacológica. Por ejemplo, si administramos un colirio con atropina en un ojo, la pupila se dilata porque va a bloquear, vean la palabra bloqueo, ¿ok? Esto es acción propia de los fármacos antagonistas. Bloqueo de los receptores de la acetilcolina. La acetilcolina generalmente lo que hace es contraer el músculo circular de la pupila, o sea, me va a contraer la pupila. Ahora, ese es el efecto fisiológico, pero en este caso los oftalmólogos que necesitan dilatar para poder realizar el fondo de ojo, es decir, visualizar a profundidad todo lo que es la parte interna del ojo, necesita dilatarlo. Pero para dilatarlo yo tengo que entonces contrarrestar lo que mi propio cuerpo va a estar haciendo normalmente, que es contraer las pupilas. Entonces hay que administrar un fármaco que me haga ese efecto contrario. En este caso son los fármacos antagonistas. ¿Ok? Es un ejemplo de un fármaco antagonista. Muy bien. Espero que hayan quedado claros en cuanto a la definición y la diferencia entre agonista y antagonista. Continuamos. Ok, aquí es muy importante tener en cuenta diferencias, ¿ok? Diferencia entre lo que es una acción farmacológica y un efecto farmacológico. Ya he estado hablando, o sea, definiendo lo que es un efecto farmacológico. Entonces son totalmente diferentes. No es lo mismo decir acción que efecto, ¿ok? Vean que la definición de acción farmacológica es la siguiente. Alude a la modificación, ¿ok? Lo digo en voz, un poquito de voz resaltante, la palabra modificación, que produce una droga en las diferentes funciones del organismo. Ahora, cuando hablamos de efecto farmacológico, se refiere a la manifestación de una acción farmacológica en un paciente. Dos palabras totalmente diferentes, que es lo que hace la gran diferencia entre estos dos términos, ¿bien? Modificación y manifestación. Modificación quiere decir algo que cambia, ¿ok? Que cambia, y en este caso la acción va a ser el acto, la actividad, ¿ok? Va a modificar diferentes funciones del organismo. Mientras que el efecto farmacológico va a ser la manifestación de esa modificación. Entonces la manifestación es el resultado. El efecto va a ser el resultado de la acción farmacológica y la acción farmacológica va a ser el acto o el cambio que va a producir una droga o las drogas en las diferentes partes del organismo. Ok, ahora,
Cuando hablábamos, algo que no mencioné antes, pero me es importante que también lo tengan claro, es que los fármacos agonistas o antagonistas nunca van a crear un efecto fisiológico nuevo, nunca, ¿ok? Siempre va a estar relacionado es con nuestro propio efecto fisiológico. Nunca se crea un nuevo efecto, siempre va a modificar los efectos fisiológicos del organismo. Si es de contracción, por decir un caso, ¿ok? Si es de contracción orgánica o es de relajación orgánica. Entonces, va a modificar bien sea la relajación o la contracción, pero crear un nuevo efecto fuera de estos dos contextos, jamás, ¿ok? Nunca va a pasar. Entonces, es para que tenga claro esto también. Ahora continuando con los tipos de acción farmacológica, ya hablamos de los mecanismos de acción agonismo-antagonismo, ¿ok? Llevándola a otras terminologías, vendría siendo esta, ¿ok? Esta que están viendo en esta lámina. La primera es estimulación. Aumento de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Estimulación. Aumento, o sea, que esta vendría siendo aquellos mecanismos de acción como los agonistas, como bien la definimos anteriormente. Un ejemplo de un fármaco estimulador, pues bien sea en este caso una sustancia natural y que es muy ingerida por casi que creo que por toda la población, es la cafeína. ¿Okay? Pues es muy frecuente que, o un alto porcentaje de la población en general, que consuma este tipo de sustancia. ¿Okay? La cafeína es un estimulador del sistema nervioso. Bien, ahora tenemos en el segundo caso depresión. Depresión o inhibición o disminución. Vean que de su propia definición lo refiere así, disminución de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Entonces este vendría siendo el mecanismo de acción antagónico, ¿ok? El antagonismo, que vendría siendo lo contrario. Uno aumenta y el otro, uno lo estimula, el otro lo deprime, ¿ok? Es la disminución de la función de las células de un órgano o de todo un sistema orgánico. Como ejemplo de este caso, de un fármaco antagonista que me produce una acción de disminución o de inhibición, tenemos los anestésicos, como es en el caso del diazepam, un fármaco muy utilizado para evitar o neutralizar las convulsiones, ¿ok? Este es un fármaco que pues me disminuye parte de la función del sistema nervioso cuando se hace una reacción hiperactiva y pues a nivel neuronal produce una sobreestimulación, entonces se producen las convulsiones, ¿bien? El diazepam va a neutralizar, va a ser un bloqueador de las células receptoras específicas a nivel neuronal para que esas neuronas que están sobreestimuladas disminuya su actividad fisiológica. Bien. Luego tenemos de tercero irritación. Hay un tipo de acción farmacológica que produce estimulación violenta de las células, órganos y sistemas con alteraciones de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. Bien, estas mismas irritaciones también nos puede dar una respuesta alérgica, ¿ok? Porque es un estímulo pero muy violento y siempre es a causa también de reacciones alérgicas, aunque no es lo mismo. No es lo mismo. Una irritación puede conllevar a una reacción. Bien, en este caso vamos a hablar del yodo. Hay muchas personas que son alérgicas al yodo y esto produce como una irritación, una estimulación violenta de las células y eso me puede ocasionar una reacción no deseada, o sea, una reacción desfavorable para nuestro cuerpo, ¿ok? Luego tenemos lo de reemplazo. De cuarto lugar, esto es otro tipo de acción farmacológica, puede ser de reemplazo, de sustitución. Vean que se define de la siguiente manera: sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. Como ejemplo de reemplazo, de una acción de reemplazo, tenemos la insulina. Bien, en estos casos tenemos a los pacientes diabéticos, ¿okay? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ambas diabetes, uno ocurre en los niños, otro ocurre a nivel de adultos, ¿okay? O adultos mayores. Ambos tipos de diabetes tienen una deficiencia
Uno puede tener una inhibición y otro puede tener una deficiencia en cuanto a la producción de insulina en las células beta pancreáticas, ¿ok? Esto sucede porque hay una alteración orgánica a nivel del páncreas y no se está produciendo insulina a través de esas células. Entonces, bien sea la inhibición o la deficiencia de insulina propia de nuestro cuerpo, hay que sustituir esta secreción de forma externa a través de fármacos que contengan esta hormona llamada insulina. Bien, entonces la insulina es un ejemplo de un fármaco con una acción farmacológica de reemplazo de sustitución. Tenemos las antiinfecciosas, también llamadas las antimicrobianas, que esto ya es más conocido a nivel de la población general y se define de la siguiente manera: atenuar o destruir a los microorganismos productores de infecciones en el humano. Bien, como ejemplo, pues claro está que son los antibióticos, ¿verdad? Los antibióticos son antimicrobianos. Obviamente, ellas solamente van a destruir lo que son procesos bacterianos, no virales, no parasitarios, procesos bacterianos. Aquí es donde radica la importancia de conocer la farmacología y las propiedades y los mecanismos de acción de cada fármaco, ¿ok? Porque no es lo mismo un antibiótico que un antiviral o un antiparasitario, para hablarlo en terminología coloquial. Entonces, los antibióticos atenúan o destruyen los microorganismos bacterianos productores de infecciones en el humano. Luego, tenemos la clasificación farmacológica, pero según su forma de acción, ¿ok? La podemos clasificar de la siguiente manera. Como fármaco de acción local, ¿ok? Estas fármacos de acción local es porque actúan en el sitio de aplicación, por ejemplo, las gotas o las pomadas. Tenemos los fármacos de acción general o sistémica, su propia palabra lo dice, general o sistémica, es decir, que va a actuar en todo el organismo. Por ejemplo, las vías intravenosas, que son un tipo de vías directas, ¿ok? Directas a la circulación o torrente sanguíneo. Y luego tenemos los fármacos de acción remota. Estos son aquellos fármacos que nos producen una acción lejana, o sea, tienen una acción específica en el sitio local, pero también me hace un efecto paralelo de una forma lejana, ¿ok? ¿Cómo decimos esto? Por ejemplo, los antibióticos. ¿Qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos es un antimicrobiano que me va a destruir aquellas bacterias tóxicas, invasoras o patógenas, ¿okay? Aquellas bacterias que nos van a hacer daño, que nos producen la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que hay un gran detalle, y esto es todo un tema que es totalmente aparte porque es muy amplio, pero es necesario que sepan brevemente en qué consiste la flora bacteriana intestinal. La flora bacteriana, y hablo de la parte intestinal porque es donde se absorbe la mayoría de los medicamentos, está constituido por bacterias sanas. Estas bacterias sanas nos dan efectos benéficos a nuestro cuerpo. Incluso estas mismas floras bacterianas se consideran como parte de la primera barrera defensiva intestinal, es decir, son nuestras primeras líneas defensivas a la hora de enfrentarse contra microorganismos dañinos, ¿bien? Entonces, los antibióticos, por tener una acción farmacológica antimicrobiana, ella va a destruir los microorganismos dañinos, ¿ok? Los que nos están ocasionando el daño, pero ellas no tienen la capacidad de reconocer cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Entonces, me destruye las malas, pero también me va a barrer la flora bacteriana intestinal, es decir, los microorganismos sanos que conviven con nosotros y que nos dan un efecto benéfico y que constituye parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, al no reconocerla, me va a producir una acción local porque me va a destruir exactamente la infección donde me esté haciendo daño, dependiendo del sitio donde esté la infección, pero también me va a barrer las bacterias buenas. Esa va a ser la acción lejana. Pues es claro está que a barrer estas bacterias sanas, pues esto me va a traer efectos, me pueden traer efectos adversos, como una disminución del sistema inmunológico, diarrea, entre otras, muy bien. Entonces esto se debe porque me hace una acción
farmacológica tanto local como una acción lejana. Bien. Bien. Ok, ya casi culminando la clase de farmacología general del módulo 1, vamos a hablar ahora acerca de los efectos adversos. Bien, como lo habíamos definido previamente cuando comenzamos la clase, los efectos adversos la podemos definir como aquellos resultados no deseados que surgen en el curso de la administración de un medicamento. Y además existe la sospecha de que puede ser causado por el medicamento. Ahora bien, los fármacos adversos también tienen sus clasificaciones, ¿bien? Que son efectos colaterales, son efectos no terapéuticos que suelen aparecer después de la aplicación de dosis terapéutica. Vean la palabra, o sea, es un fármaco que es indicado a dosis terapéutica, pero que me puede ocasionar un resultado no terapéutico y que en una situación determinada pues son indiciables. Muy bien, como habíamos hablado del ejemplo de los antibióticos en cuanto a la acción farmacológica según su forma, me producía una acción local y una acción lejana, pues lo mismo sucede en cuanto a los efectos que pueden acarrear los antibióticos, estos mismos fármacos, ¿ok? Bien como lo dice la lámina, la diarrea, ¿ok? Empieza, como hace ese barrido de todos los microorganismos, entonces pues deja prácticamente el organismo un poco bajo, ¿ok? Vamos a decir bajo en cuanto a las defensas propias de las primeras líneas, que son las floras bacteriana intestinal, y eso nos vuelve propenso a que seamos débil ante un agresor bacteriano nuevo, o incluso los mismos también puede volverse oportunista, las mismas bacterias que conviven con nosotros se vuelven oportunistas y ocasionarnos daños. En vez de efectos beneficiosos nos ocasiona efectos adversos, en este caso la diarrea, ¿ok? Bien, luego tenemos los efectos secundarios, fíjense. Vendría siendo después de lo primario, ¿no? Después de los efectos colaterales. Son las consecuencias indirectas de una acción primaria del fármaco. Es algo indirecto. Por ejemplo, antibióticos sobre infecciones. Otra vez la palabra antibiótico. Por eso es la importancia de indicar los antibióticos cuando de verdad lo amerita el paciente y que esté demostrado científicamente, clínicamente, esté comprobado clínicamente que el paciente esté padeciendo sobre una infección bacteriana, ¿ok? Mientras no sea así, pues no amerita estos antibióticos porque en vez de obtener un efecto benéfico, que es lo que estábamos hablando cuando comenzamos la clase, podemos obtener un efecto adverso. Y los efectos adversos son las respuestas que no esperábamos o que no deseábamos, ¿bien? Estos antibióticos también nos pueden dar sobreinfecciones por esa misma baja de defensa inmunológica, pues nuestra propia defensa se vuelve propensa a infectarse con nuestros propios microorganismos, ¿ok? Donde se vuelven oportunistas y pues nos acarrean más daño. Bien, eso es una consecuencia indirecta de los antibióticos. Ahora, cuando hablamos de reacción tóxica, esto es totalmente aparte de efectos colaterales y secundarios. Aquí vamos a hablar, aquí va a estar muy bien relacionadas con las dosis. Mientras los colaterales y los secundarios estamos hablando de un margen de dosis terapéutico, en las reacciones tóxicas sucede lo contrario. Vean que la definición es la siguiente, es la que ocurre cuando se utilizan a dosis superiores de un fármaco, a las que indica dentro de un margen correcto terapéutico, ¿ok? Para un paciente determinado. Ahora, si hablamos de dosis superiores de un fármaco, esto nos puede acarrear una hemorragia, una hemorragia en el caso de, por ejemplo, los anticoagulantes orales, ¿ok? Los anticoagulantes orales, si no se tiene cuidado con el margen terapéutico, puede ocasionar una hemorragia y eso es una reacción tóxica, ¿bien? Ahora, por último, tenemos la intolerancia, que es la aparición de efectos tóxicos característico de un fármaco en un paciente que recibe dosis terapéutica. Aquí, igual que los efectos colaterales y secundarios, el paciente está recibiendo dosis terapéutica, pero sencillamente puede pasar que hay una respuesta desfavorable, una respuesta tóxica. En este caso tenemos la carbamazepina que nos puede ocasionar una ataxia, ¿bien? Esa rigidez muscular, ¿bien? Entonces,
Esto es lo importante en cuanto a las clasificaciones de los efectos adversos. Continuamos con otras clasificaciones propias de los efectos adversos. La idiosincrasia, las reacciones alérgicas, aquí sí están bien lo que es las reacciones alérgicas, y las interacciones adversas farmacológicas dentro de los efectos adversos. La idiosincrasia se trata de la respuesta normal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos a un fármaco. Vean la palabra pequeño porcentaje. Esto se debe, como por ejemplo, la parte genética. Aquí cuando hay una anomalía en cuanto a los ADN, ARN, en la cual pues los receptores celulares, ciertos receptores celulares específicos no van a coordinar o actuar de una forma adecuada o normal debido a la alteración genética celular. Bien, esto le sucede a un pequeño porcentaje de pacientes, ¿ok? Y que bueno, pues cuando están expuestos a un fármaco, pues me hace una respuesta anormal, ¿ok? Esto vendría siendo un efecto totalmente contrario al deseado. Esa es la idiosincrasia. Ahora, cuando hablamos de reacciones alérgicas, aquí sí estamos hablando de la relación, aquí va directamente relacionada al sistema inmunológico. Bien, es una respuesta inmunitaria anormal, vean la palabra anormal, incluso yo le puedo decir hasta sobreestimulada, me atrevo a decirlo, ¿ok? Porque es cuando el sistema inmune se activa de una forma hasta exagerada, ¿ok? Y no se detiene. Hay que administrar fármacos para neutralizar o calmar o disminuir ese efecto fisiológico de los fármacos, ¿ok? En este caso puede ser en nuestro cuerpo o puede ser bien sea de los fármacos. Y esto se debe a la presencia de un antígeno. El antígeno va a ser como el cuerpo extraño, ¿ok? Entonces eso nos produce reacciones alérgicas en donde se van a activar los anticuerpos. Los anticuerpos están propios de nuestro organismo. Los anticuerpos son parte de nuestro proceso de sistema inmunológico, es decir, nuestras células defensoras. Son las que se van a activar para enfrentarse a estos antígenos y esto me va a dar como respuesta unas manifestaciones propias del sistema inmune, pero de forma anormal y exagerada. Y pues van a acarrear todos síntomas de reacciones alérgicas, ¿ven? En este caso, como hablé anteriormente, el yodo, las personas que son alérgicas al yodo, hay personas que son alérgicas a ciertos antibióticos, entonces es muy importante que siempre se le indique en un ambiente hospitalario al profesional de salud, se tomen en cuenta estos antecedentes para evitar que haya un efecto adverso ocasionado por una reacción alérgica, ¿ok? Una respuesta inmunitaria anormal. Bien. Por último, tenemos las interacciones adversas farmacológicas. Las interacciones adversas quiere decir cuando hay dos fármacos, ¿ok? Dos fármacos que están unidos, que se unen y entonces uno pueden tener efectos agonistas, otros pueden tener efectos antagonistas, en fin. Esto lo que va a hacer es que estas interacciones farmacológicas vean que son adversas. Quiere decir que muchas veces los efectos nos va a producir efectos no deseados, ¿ok? Un efecto adverso, una respuesta no deseada. Y esto ocurre mucho cuando se interactúan dos fármacos de distinta acción farmacológica o de misma acción farmacológica. Esto me va a ocasionar una respuesta de modificación, ¿ok? Me va a modificar la respuesta de la acción farmacológica. Entonces, consiste en que al utilizar dos o más fármacos de manera concomitante, uno de ellos potencia o me puede hacer el efecto contrario, que es disminuir la acción del otro. Aquí entra un juego de competencia entre uno y otro, ¿ven? Esto generalmente es cuando uno busca algún fármaco en algún diccionario farmacéutico, siempre te va a salir la palabra interacción adversa farmacológica. Y a continuación te va a salir precaución, ¿ok? Precaución del diazepam con el alcohol. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el alcohol, si estás tomando tratamiento anticonvulsivos y bebes alcohol, hay
hay potencial de que se genere un efecto adverso, ¿ok? Y el efecto adverso es que el alcohol me va a contrarrestar el efecto o la acción, mejor dicho, la acción farmacológica del diazepam y a bloquearme. El alcohol va a ser como un antagonista. Me va a bloquear los receptores celulares para que el paciente no me convulsiones, para que el paciente no me convulsiones por el diazepam, ¿ok? Ahora, el alcohol lo que va a hacer es que el diazepam no se una a los receptores celulares y pues el paciente está propenso a que otra vez se active o se sobreestimule las partes neuronal y pues empiece a generarse las convulsiones nuevamente, ¿ok? Entonces esto es un ejemplo de una interacción adversa farmacológica. Siempre los diccionarios farmacéuticos te explican, te colocan la palabra interacción farmacológica y siempre te dice precaución, no interacción farmacológica con ciertos fármacos o con ciertas sustancias externas. Bien, ahora, esas interacciones adversas farmacológicas pueden ser sinérgicas o pueden ser antagonistas. No todo es malo, ¿ok? También puede ser que al utilizarse dos o más fármacos de forma concomitante, más bien se potencie o se maximice la acción farmacológica. Esto se llama sinérgica, ¿ok? Sinergismo, es decir, se unen, están compenetrados, trabajando juntos y pues para potenciar el efecto. Mientras que los antagonistas sí entran más en competitividad, ¿ok? Porque aquí se trata quién se une más a los receptores celulares y entonces termina siempre uno bloqueando al otro, como es en el caso del alcohol y el diazepam. Bien, entonces continuando con las interacciones farmacológicas, en este caso modificación de respuesta farmacológica, porque esto cuando se interacciona, sea dos fármacos o más, bien sea fármacos, bien sea productos de sustancias naturales de forma externa, siempre va a haber una interacción farmacológica, ¿ok? Y esto me va a ocasionar una modificación de la respuesta farmacológica, ¿ok? Aquí va a estar comprometido el efecto, ¿bien? De esa interacción. O sea, una interacción farmacológica me puede modificar la respuesta, bien sea deseada o no deseada, bien sea benéfica o pues adversa. Pues aquí pues vamos a ver que bien sea sinergia o antagonista, sea fármacos sinérgicos o fármaco antagonista, van a tener relación, ¿ok? Van a tener interacción farmacológica entre ellas. El sinergismo es el aumento de la acción farmacológica, vean, el aumento de una droga por el empleo de otra, mientras que el antagonismo es la disminución o la anulación de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra droga, ¿ok? Aquí siempre es porque van a estar dos fármacos presentes, dos, ¿ok? Dos o más. Ahí es donde inicia la interacción farmacológica, bien sea por sinergismo o bien sea por antagonismo. Y bien, ya por último tenemos los tipos de sinergismo. Tenemos el sinergismo de suma. Se trata de la situación en que dando dos drogas diferentes, pero a menos dosis de la indicada para cada una de ellas, logramos por efecto la combinación, la misma respuesta. Aquí va a estar relacionada a las dosis. Vean que se trabaja con menos dosis terapéutica, o sea, dentro del margen terapéutica se trabaja con menos cantidad de la indicada para cada una de ellas. Lo que se va a obtener aquí es la misma respuesta. Entonces, sinergismo de suma. Ahora, cuando hablamos de sinergismo de potenciación, es que cuando se combina dos drogas diferentes en dosis habitual, el efecto observable va a ser de mayor suma, ¿ok? De mayor que la suma de los efectos parciales. Estamos hablando que estamos usando de las dos drogas su dosis terapéutico habitual, mientras que lo usamos menos dosis, aquí vamos a usar más dosis y pues obviamente al unirse a los receptores específicos celulares va a haber una potenciación o un incremento de esa actividad celular. Eso se llama sinergismo de potenciación. Mientras que los tipos de antagonismo son todo lo contrario. Aquí sí entra el juego la competitividad, ¿ok? Vean que hay tipos antagonismo competitivo. Es cuando dos sustancias químicas semejantes compiten por el mismo receptor. Una de las sustancias químicas va a bloquear a la otra.
¿Ven? Aquí va a entrar un juego de carreras, como que quién llega primero que quién, ¿bien? Y el que llega primero, pues a la final, la acción de los antagonismos es bloquear los receptores celulares. Al bloquear, pues obviamente que el otro fármaco con el mismo acción antagónica no va a cumplir ninguna función. Bien, luego tenemos los antagonismos no competitivos, es cuando dos sustancias químicas con estructura similar ocupan sus respectivos receptores, pero sus acciones terapéuticas son contrapuestas, ¿ok? Y pues al ser contrapuestas se van a anular, ¿ok? O sea, su acción farmacológica no tiene nada que ver unas con las otras y pues se anulan mutuamente. Y por último, los antagonismos dualismo competitivo. Es cuando una de las drogas es más débil que la otra, pero que sin embargo ocupar los receptores de la que es más potente le impide a esta última para ejercer su acción. Bien, entonces estos son los tipos de sinergismos y los tipos de antagonismo. Ahora, vean que esto está muy bien relacionado con las dosis, ¿ok? Todas me hablan con las dosis. Entonces, para la próxima clase, en el próximo encuentro, hablaremos acerca de dosis, vía de administración y fármacos broncodilatadores, anticonvulsivos y presentación de los fármacos. Bien, ahora sí culminamos la clase con la siguiente frase. La diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es solo la dosis. Frase dicha por Albert Hofmann, fue un químico e intelectual suizo. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Las dosis terapéuticas, entre sean más o menos, pues también requiere sus estudios, también tienes estudios farmacológicos con respecto a este tema y lo veremos en la siguiente clase, ¿ok? Dosis, repito, dosis, vía de administración, presentación de fármacos y vamos a hablar los siguientes fármacos con orientación clínica, broncodilatadores y anticonvulsivos. Bueno, terminamos el día de hoy, espero que les haya gustado, hasta el próximo encuentro.